y con la pantalla. Ok, entonces, les mencioné al principio que en el campus está el tema que estamos viendo hoy y también de leer el capítulo del libro y también de la tarea 4 que va a ser algo muy sencillo que vamos a ver al final del tema 3, si no es que ya lo revisaron. Entonces, ya acá empezamos a programar con Python como tal. Ya ustedes hicieron un ejemplo muy sencillo la semana pasada, pero ya vamos a empezar a subir un poquito de nivel poco a poco. No vamos a subir mucho el acelerador, pero igual hay que ya ir avanzando con el tema la, de la programación con Python. Entonces, vamos a iniciar con variables, expresiones y enunciados. Pero antes, como todo, vamos a ir hablando, vamos a ir viendo los diferentes términos. En este caso, las constantes. Las constantes, tal como ustedes la conocen en matemática, son valores fijos, son valores que son constantes, que no cambian, que se mantienen durante toda nuestra programación y no van a cambiar. Esas constantes pueden ser numéricas, un número como 1, 2, 3 o 4, o pueden ser también strings o caracteres. En ese caso, las constantes y caracteres se hacen con comillas simples o dobles, como se está acá. Y aquí vemos ejemplos. Aquí yo estoy colocando print 1, 2, 3. 1, 2, 3 es una constante. 98.6 igual es una constante. Este valor 98.6 no cambia, es fijo. Y después tenemos, en el caso de las strings, de los caracteres, tenemos un hola mundo. Esto es una constante. Cada vez que yo ejecute este comando, va a dar el mismo resultado una y otra vez. No va a variar, va a ser el mismo. Igual con los comandos anteriores, porque son constantes. Dentro de esas constantes y dentro de las variables y dentro de las diferentes comandos que podemos colocar acá, hay ciertas palabras que son reservadas, que yo no las puedo utilizar como nombres o identificadores de variables. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo poner a una variable el nombre class, porque eso es una palabra reservada. Únicamente se usa para darle referencia a un tipo de objeto que se llama clase. En este caso, igual tenemos false, tenemos true, son palabras que no podemos utilizar como nombres para las variables. Entonces, todos estos que están acá, no son muchos, pero hay que evitarlos, más bien hay que evitar a toda costa, porque nos va a dar error si colocamos esto como un nombre de una variable. Entonces, en el caso de nosotros, no es tan normal que nos vayamos a confundir, porque muchas veces las variables nosotros las ponemos en español. Sin embargo, una buena práctica es escribir código, inclusive las variables, todo en inglés. El código no nos queda otra porque casi que todo el código está hecho en inglés, pero las variables que sí podemos escogerlas nosotros, es normal, en este caso como buena práctica, hacerlo en inglés. Entonces, todas estas que están acá son palabras reservadas, no se pueden utilizar para lo que es definir o nombrar variables. ¿Ok? Entonces, en esta parte seguimos. Las variables, como antes lo adelantábamos, ya son lugares de memoria donde ustedes, los programadores, van a elegir dónde guardar datos. Y esos datos pueden cambiar, por eso que son variables. Una variable no siempre tiene el mismo valor, ustedes lo pueden cambiar, lo pueden modificar dentro del código, así como el usuario también lo puede modificar dentro de los programación que ustedes escojan o ustedes realicen. Entonces, aquí vienen dos ejemplos en donde estamos declarando dos variables. Estamos diciendo x, ese es el nombre que le estamos poniendo, es igual a 12.2. Entonces, x ahora va a apuntar a un espacio de memoria
en donde va a almacenarse ese valor que ustedes le colocaron acá. Igual con el caso de Y. Y, al hacer esto dentro del código del intérprete, ya va a guardar un espacio de memoria en donde va a estar dirigido y donde va a estar almacenado el valor que ustedes le asignaron a Y. Pero como es variable, eso ustedes lo pueden cambiar más adelante. Entonces, veamos aquí este ejemplo. Aquí vemos que X asignaron el 12.2 y Y igual a 14. Pero después asignaron al X un 100. Entonces, este 100 le cae encima al 12.2 y ahora X vale 100. Se borró, se fue el valor previo. Si yo quiero almacenar los valores, ya ahí tengo que hacer otra cuestión, que normalmente se hace con arreglos, para ir guardando los valores anteriores, pero dentro de una sola variable, como es en este caso, ya el 12.2 se desapareció porque le cayó encima el 100. Entonces vemos ahí que ya empieza a darse esa variación. ¿Qué, jóvenes? ¿Se escucha bien? ¿Todo momento normal? ¿Todo bien? Perfecto. Ok, entonces seguimos. Reglas para el nombre de variables en Python. Ok, es algo, no es obligatorio, pero sí son buenas prácticas, en donde vamos a utilizar algunas de ellas como buenas prácticas, porque también nosotros no solo programamos para nosotros, sino que también otros programadores pueden llegar a analizar nuestro código o hacer algunos cambios. Entonces siempre es bueno tener esas buenas reglas para respetar esa convención. Entonces, normalmente debe comenzar con una letra o un guión bajo. Esa es una buena práctica. Debe constar de letras, números y guión bajo. Y también tiene que tener algo con mucho cuidado. Python, así como muchos otros lenguajes, es sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo escribo una variable que se llama span y después la llamo o la reutilizo con una S mayúscula, estas son diferentes, no son iguales. La dirección en la que apunta esta es diferente a la que apunta esta y es diferente a la que apunta esta. Porque como ven, aunque se llamen iguales, tienen letras en mayúsculas y letras en minúsculas. Y Python es sensible a las mayúsculas. Entonces, estos son variables diferentes. Tengo que tener cuidado. Yo les recomiendo no poner nada en mayúsculas. Eso es algo normal que también se acostumbra a no poner nada en mayúsculas, porque pueden darse casos de que nos dé errores el programa, y es por algo como esto. Pero aquí vienen algunos ejemplos de forma correcta. Esto es span, span 23, un número, un guión bajo. Lo que no es correcto es poner un número antes, no es correcto poner símbolos antes, ni ponerles punto. Eso está de forma incorrecta. Algunas veces esto nos va a dar error, porque en algunas ocasiones esto lo utilizamos para dar como comentarios. Entonces no nos va a dar error el código en sí, pero sí nos va a dar problemas el programa en sí, lo que no podemos hacer, porque esto no lo va a ver como una variable o como una asignación, sino que esto va a ver como un comentario. Y el punto también, algunos programas lo consideran como algo adicional, no como parte del nombre, sino como algo, ya sea dependiendo del código, lo pueden ver como un arreglo o como un puntero, o lo pueden ver algo diferente y no como una variable. Entonces, siempre recuerden ponerles nombres siguiendo estas reglas. ¿Ok? Ya con las sentencias o con las líneas, vamos a ir viendo que hay diferentes tipos. Está la de asignación, que es la que ya vimos hace unos ejemplos arriba, donde yo a la variable la creo y le asigno un valor. En este caso simplemente le estoy reasignando un valor. Y también tengo la de una expresión. En este caso vemos que ya no es una asignación, porque no estoy diciendo x igual 2, sino que aquí estoy haciendo una ecuación, una expresión, y ese resultado lo voy a guardar en la variable x. Entonces, a eso se le conoce como una expresión.
Y después tengo un enunciado, en este caso con una función, que es la función print, que ya sabemos qué es lo que hace, donde imprime el valor de x. Aquí vemos en diferentes colores, también los diferentes elementos. En el caso de naranja sería la variable o las variables, en este caso solamente es unas x. Después vemos los operadores, que es signo de asignación y de suma. Vemos las constantes, que también está en este color tipo cian, y la función en color amarillo, que sería este print. Las funciones siempre van a estar entre paréntesis, y esa es una forma muy fácil de saber qué es una función. Las funciones no siempre reciben un argumento, hay veces que no, hay veces que sí. En este caso sí lo recibe, y es el dato que va a imprimir en la consola. ¿Ok? Otro de los consejos también es que las variables tengan un nombre que signifique algo. Nosotros como programadores tenemos la libertad de elegir cualquier nombre, pero siempre hay que focalizarse en las mejores prácticas. Entonces, normalmente lo que vamos a hacer es nombrar a las variables de un modo que nos facilite recordar qué es lo que hace o qué es lo que almacena esta variable. Y a eso se llama mnemotécnica. Es como una ayuda de memoria. Esto puede confundir algunas veces a los estudiantes cuando se están iniciando en la parte de programación, porque parece que las variables suenan que hacen algo o les parece mucho una palabra clave. En el caso del español no es tanto el problema, pero si lo trabajamos en inglés, hay veces que sí puede llegar el estudiante a utilizar una palabra prohibida como las que vimos antes, que no se tienen que usar. Entonces, ¿cuál es la razón de por qué hacemos eso? Y es algo, vamos a verlo con estos ejemplos. Si vemos este código, bueno, que son asignaciones, y aquí ya hay una expresión, y aquí hay una función, vemos que esto son variables que difícilmente nosotros vamos a ver qué hacen o qué va a almacenar en ellas. Esto para la computadora, para el compilador no es problema. Ellos trabajan perfectamente con esto. El ser humano se le tiene el problema. Es muy difícil que nosotros recordemos qué hace esta variable. Porque parece que es algo aleatorio, es algo que no tiene una descripción, no que simplemente es un nombre aleatorio. Entonces no tengo ni idea de qué hace eso. También puedo llegar y decir, ok, no me complico, pongo A, B y C. Ok, también, A, B y C ya tal vez uno se acuerde, pero igual no me dice qué es lo que hace esto, o qué es lo que está almacenando. Entonces, llegamos a la técnica, que es colocarle nombres a las variables que signifiquen algo. Entonces, yo a la variable le pongo horas, a la otra le pongo tarifa, y ya sé que esto que está acá va a guardar horas y esto va a ser el costo de la hora. Y ya aquí ya hago salario y hago horas por tarifa, entonces ya me da una idea de qué es lo que hace este código. Obviamente sería calcular el salario e imprimirlo. Entonces, esto yo lo puedo notar con solamente haber hecho un buen uso de las variables y haberles colocado un nombre que signifique algo. Igual, repito, para la computadora es indiferente si lo hacemos así, si lo hacemos así o lo hacemos así. Esto es para nosotros, los seres humanos. ¿Dudas hasta acá, muchachos? ¿Todo claro? Entonces, Sí, profe. ok, entonces, vamos a ver. ¿Sí? Enunciados de asignación. Entonces, esto de acá es una asignación de este resultado. Cuando yo quiero asignarle a algo la operación, el resultado de esta operación, simplemente tengo que utilizar el símbolo igual. Entonces, siempre va del lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces, lo que esté aquí operando se va a ejecutar primero y el resultado se va a guardar en X. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo veo esta expresión y yo digo, ok, aquí tengo X y aquí tengo X,
Puedo pensar, si fuera una ecuación matemática, que tengo que despejar el valor de x, pero no es así. Aquí lo que estamos haciendo es que va a evaluar primero esto y el resultado lo va a guardar en x. Si después otra vez el programa tiene que volver a realizar esta operación, ya x cambió. Eso se llama una iteración. Si por ejemplo x vale 1, aquí se hace la operación 1 menos 1, que queda 0, todo esto queda 0, x vale 0. Si ya volvemos a iterar, ya ahora esto vale 0, por esto 0, y ahí va. Si digamos valga x vale 10, entonces 1 menos 10, ya tenemos aquí menos 9, aquí por 10, ya tenemos una operación, ese resultado lo guardo en x, y en el siguiente ciclo, x vale, no vale 10, x vale el resultado anterior. Entonces, eso se hace de esa manera. Recordemos algo parecido a lo que hicieron ustedes en el cálculo de la tarea, creo que si mal no recuerdo fue la tarea número 2, en donde tenían que hacer el cálculo de la sumatoria de los números del 1 al, no sé si me acuerdo, del 1 al 50, creo que era. Entonces, ustedes tienen que ir guardando la variable para que ésta se fuera acumulando. Es el mismo principio de asignación. Aquí lo vemos ya la operación. La variable es un lugar donde la memoria se utiliza para guardar el valor, en este caso 0,6. Realizamos la operación, todo esto se evalúa y da 0.936. Ahora, x va a valer este valor. Si vamos a repetir el ciclo, ya x no vale esto, sino que vale 0.96, 0.936, que es lo que se menciona acá. Ok, entonces, ya que conocemos o vimos la asignación, ahora hay que definir un poco acerca de estas operaciones, que en este caso la vamos a representar de esta manera. Las expresiones numéricas en Python, vamos a verlas así como suma, resta, el asterisco como multiplicación, el slash como la división, el doble asterisco como potencia y el porcentaje como residuo o resto. Entonces, esto de acá es lo que nosotros vamos a utilizar para realizar operaciones matemáticas o expresiones matemáticas. Esto cambia de lenguaje a lenguaje. Normalmente se mantiene, pero hay lenguajes que en lugar de potencia tienen el símbolo del techito, o no me acuerdo cómo se llama, y hay otras que tienen una XP, que es de exponente. Bueno, hay diferentes opciones, pero los operandos es algo que uno tiene que investigar de acuerdo al lenguaje, cuáles son los operandos de esto. En el caso de Python, son estos de acá, que se mantienen en muchos lenguajes. Okay, entonces aquí vemos algunos ejemplos. En este caso aquí quiero la variable xx, le sumo un 2, después le sumo otro a xx, le sumo un 2, el resultado va a ser 4. Y voy viendo las diferentes opciones, la multiplicación, la división, el residuo, aquí el exponente. Entonces ahí son las diferentes expresiones. Algo importante, al igual que en matemática, es el orden de la evaluación. ¿Por qué? Porque ese orden tiene que tener un sentido. Yo no puedo agarrar esto y irlo aplicando de izquierda a derecha, sino que tiene que ejecutarse de una forma. Y eso se le llama precedencia del operador. Podemos tener como una prioridad de qué se ejecuta primero sobre los otros. Entonces, si nosotros vemos esta expresión, el compilador va a ejecutar lo que tiene una mayor precedencia, lo que tiene una mayor prioridad. Entonces, ¿cómo se define esa prioridad? Ya está definida y son estas de acá. La prioridad más alta la tiene el paréntesis, después sigue la potencia, después la multiplicación, la suma y por último de izquierda a derecha. Esa es la forma en que se va a ejecutar nuestra expresión matemática. Es importante que siempre se respeten los paréntesis, siempre se va a hacer la potencia, después la multiplicación, división, resto, suma y resta, y por último, de izquierda a derecha.
Entonces, si yo quiero que algo se ejecute primero, lo pongo en paréntesis. Eso también se aplica en las calculadoras que nosotros usamos desde matemáticas, colegio, que lo que uno quiere que se ejecute primero, lo pone entre paréntesis. Pero hay veces que cometemos el error, no lo metemos en paréntesis y queríamos hacer otra cosa y el resultado nos dio otro. Entonces, por eso hay que tener cuidado con esto, que se respete este orden de prioridades. Del final de Flanders. Ah, pero ya va, ya va. Marley lo usaba para la guerra, seguro que sí. Expandieron este concepto. Ok, ahí se me echó algo ahí. No sé si hay alguna consulta o pregunta hasta acá. Ok, entonces aquí viene un pequeño ejemplo donde tenemos esta operación matemática y vemos que primero se ejecuta esta la potencia, después la división, después la multiplicación y por último la suma. Si nosotros vemos esto, nosotros podemos pensar, no, primero se hace la multiplicación, después esta exponente, después eso se divide, pero resulta que no, porque Python, así como otros lenguajes, tiene su priorización. Entonces el resultado no nos va a dar el mismo que el que esperamos. ¿Qué es lo que se recomienda muchas veces? Usar paréntesis. Si ustedes quieren que algo se ejecute primero, por ejemplo, yo quiero que primero se multiplique 4 por 5 antes que se haga la potencia. Entonces pongo esto en paréntesis. De esa manera me evito que únicamente la división sea entre 8 y 4, sino que sea entre 8 entre 20. Entonces, hay que tener esos cuidados aquí a la hora de hacer las expresiones matemáticas. Entonces, siempre, no, aquí mencionaba, cuando escribo un código, utilizo paréntesis. Es importante que se hagan las expresiones lo más sencillas posibles. No tratemos de complicar mucho. Si hay una expresión muy alta o muy grande, más bien, dividámosla, hagámoslas en pequeñas porciones y después la multiplicamos los diferentes términos. De esa manera simplificamos mucho y se puede entender mejor el código que si hacemos una gran expresión donde puede tener mayor probabilidad de error si lo hacemos de esa manera. Ok, entonces hasta acá llegaríamos con los operarios, esperando más bien, y ya entraríamos a algo que se llama el tipo, el type. En Python, las variables y las literales o constantes tienen un tipo. Antes, en algunos lenguajes, había que decirle a la variable qué tipo era antes de usarla. Entonces, yo, por ejemplo, crear la variable tiempo, yo tenía que decirle tiempo es un entero. O si iba a utilizar otra variable que era punto flotante, que tenía decimales, entonces yo tenía que decirle que era una variable tipo flotante, tipo float. En Python no. Python es un lenguaje de muy alto nivel y no hace falta que ustedes le indiquen el tipo variable, sino que Python la designa o la descifra qué tipo variable es y de esa manera lo hace más sencillo para los programadores. Entonces aquí hay un ejemplo donde yo digo DDD, que es la variable, es igual a 1 más 4. Si yo le digo en prima DDD, me da que 5, quiere decir que es una suma. En cambio, si yo digo más la variable es igual a hola, vean que aquí ya tengo corchetes, entonces ya esto es un string, y le pongo un más, y le pongo una A, entonces, bueno, una A todos, entonces vean que ya aquí la suma no es una suma numérica, sino que lo que está haciendo es una concatenación. Una concatenación lo que hace es unir dos strings y lo convierte en uno solo. Entonces vean que aquí ahora cuando yo le doy a imprimir, va a imprimir todo. La hola y el a todos. Ya lo concatenó, lo unió. Una pregunta. ¿Sí? Es que, digamos, yo ahorita estoy intentando hacer lo que sea de la tarea ahí. Bueno, estoy leyendo todo, pero digamos, a veces yo designo el valor de una variable cualquiera, y me tira que ella tiene unas diferentes funciones. Eso no importa siempre y cuando uno no le ponga una función ahí. No te entendí muy bien. Una variable
tiene una función. Sí, digamos, es que a veces yo pongo R y abajo me tira que tiene, como aparecen unos Ranch. cuadritos que también puede. Uno pone R y sale como ranch en el USD Code. Ajá. No, ahora lo que hacemos es que me compartís la pantalla para verlo. Ok, profe. Perfecto. Entonces, Python tiene una función que es lo que se llama type, que me permite saber el tipo de la variable. Entonces, de esa manera yo puedo saber qué tipo de variable es. Obviamente aquí yo puedo decir aquí es muy fácil, DDD es una tipo entero, porque estoy haciendo una suma y me da un resultado numérico. Y este EE es un tipo string, porque son caracteres. Aquí puede ser muy fácil porque lo estamos viendo, pero si el código es muy grande y yo administro muchísimas variables, muchas veces yo ocupo saber qué tipo de variable es para darle un tratamiento diferente. Entonces, ahí es donde entra la función type. Entonces, igual, Python sabe cuál es el tipo de todo. Y algunas operaciones también están prohibidas, por lo cual yo puedo necesitar hacer el type para saber si lo puedo aplicar o no. Entonces, vemos aquí, dice hola, más a todos, y después le aplico a la misma variable, le sumo un 1. Entonces, aquí me da error, porque me dice que estoy tratando de concatenar algo que es un string con un valor numérico, y eso no es posible. Entonces, aquí dice que no puede convertir a un entero, un objeto, a un string de forma implícita. Lo que quiere decir es que este 1, para yo poder hacer eso, tiene que ser un string. Entonces, tengo que poner entre comillas. Solo así yo podría concatenar eso. Y yo entonces lo que hago es verificar el tipo que es EE. Si yo lo verifico aquí y digo que type, entre paréntesis, la variable, él me va a decir que es un string. Si yo le digo qué tipo es la constante hola, él me va a decir que es un string. Y si yo le digo qué tipo es un 1, vean que no está con paréntesis, es un valor numérico, él me va a decir que es un entero. Entonces yo no puedo concatenar un string con un entero, y por eso me da este error. ¿Cuáles otros tipos hay? Bueno, están los enteros, y en este caso son los números enteros, tanto negativos como positivos. Están los puntos flotantes, que son los que ya tienen decimales. Y también están los strings que ya vemos. Si vemos este ejemplo con este de acá, que es un 1, y yo digo, ¿qué tipo es la variable XX? Obviamente va a ser un entero. Pero si yo pongo un 98.6 y pregunto qué valor es esa variable, me va a decir que es flotante, porque es decimal. Igual, si yo tengo un 1, es entero, un decimal, ya es flotante. Entonces hay que tener también cuidado porque los enteros y los flotantes tienen un manejo diferente. Ahí pueden investigar ustedes, es un tema muy interesante, en cómo una computadora trabaja con los puntos flotantes. Esos son los puntos flotantes. Se llama float, los decimales. Es diferente el manejo de los enteros y el manejo de los puntos flotantes. Ok, entonces, cuando yo quiero, en este caso, trabajar con enteros y con flotantes y al final hacer ciertas cosas entre ellos, yo ocupo hacer una conversión, ocupo convertirlos. Entonces, tenemos aquí este ejemplo donde yo digo, imprima float, pase a float, en este caso 99 lo convierto a float, y se daría un 99.0 y le suma 100. En este caso, como yo estoy ahora en un flotante, le estoy sumando 100, todo al final del resultado se convierte en un flotante. Ahí no hay tanto problema, porque al final son números. Igual acá, si yo digo i42 y le pregunto el tipo, es un entero. Si yo quiero convertirlo en flotante, entonces pongo float, que es la función, abro paréntesis, pongo la variable, cierro paréntesis, y vean que ya ahora 42 va a pasar a ser 42.0, en este caso guardado en F. Y si pregunto qué tipo es F, me va a decir que es tipo flotante. Estas son las conversiones. Yo puedo convertir igual un flotante en un entero. Y lo hago por medio de estas funciones. La función int y la función float. Entonces, si yo agarrara, por aquí más adelante,
Aquí no viene. Si yo agarrara más adelante, por ejemplo, este 42.2 que está guardado en F y le digo int F, yo voy a tener como resultado un 42, sin el decimal. Algo importante que fue un cambio significativo entre Python 2.0 y el Python 3 es la división. Ahora, la división de números enteros arroja un resultado punto flotante. Antes, en Python 2, cuando yo dividía dos enteros, lo que me daba resultado era un entero, nada más que cortado el decimal. Entonces, por ejemplo, si este, que es 9 entre 2, vean que estos son dos enteros, pero el resultado es flotante. Antes, en el Python 2, aquí me daba un 4, corta el residuo, corta el punto 5. Y ahora en Python 3 ya eso no se da. Entonces aquí vemos ejemplos que toda operación, en este caso toda división, va a arrojar un punto flotante, aunque no lo requiera, como es este caso de acá. Entonces tenemos 10.0 dividido entre 2.0 y me da 5.0, aunque el resultado podría ser 5, sin el punto decimal, pero ya Python 3.0 ya eso lo da de esa manera. Ok, ¿recuerdan el ejemplo que vimos antes, donde quisimos concatenar una función, en este caso una variable tipo string con un número? Aquí viene el mismo ejemplo. Vemos que tenemos a la variable sval y le asignamos una constante string. Aunque aquí son números, vean que está entre corchetes. Por lo tanto, esto es un string. Si yo pregunto qué tipo es esta variable, vean que me dice que es tipo string. Entonces, si yo quiero hacer una concatenación, pues sería con el símbolo más, pero vean que aquí no puse un string, puse un dato numérico. Entonces me va a dar el error que vimos antes. ¿Qué tengo que hacer para hacer esa suma? Yo tengo que saber qué es lo que quiero sumar. En este caso, yo lo que quiero es agarrar este 1, 2 y 3 y convertirlo a un entero, para después sumarle el 1. Entonces, ahora sí, antes de hacer este print y esta suma, lo que tengo que hacer es convertir al string en un entero. ¿Cómo hacía eso? Con la función int. Entonces, yo con int coloco la variable sval, que en este caso es 1, 2, 3, el string, y eso me lo va a convertir así ahora en un entero. Vean que si yo hago y pregunto por el tipo de eval, como está acá, ella me dice que es un entero. Y ahora, si yo hago la operación que antes no dio error, pero cambiando por supuesto la variable es igual, vean que ahora el resultado sí fue válido, y es 124, que era lo que esperábamos a la hora de sumar 123 más 1. Igual, vean que si yo trato de convertir un string que no tiene números, como es este caso acá, lo trato de convertir con la función int, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún número en base 10. Aquí lo que hay son puros strings, puros caracteres. Entonces eso me da el error. ¿Hay dudas hasta acá, muchachos? De mi parte no. ¿Sí? Todo bien. Perfecto. Vamos a ver la entrada input, que la vamos a utilizar para la tarea. Input, entrada, es una forma en que yo puedo pedirle al usuario que ingrese un valor. Entonces, es una función que se escribe de esta manera, input, y nos va a regresar lo que el usuario ingresó. Y eso yo lo puedo guardar en una variable. Aquí viene el ejemplo. Aquí yo puse la variable nam y le dije que va a ser igual a la función input. Va a preguntar, en este caso, cualquier pregunta. En este caso pregunta quién es usted. Igual vean que siempre está entre corchetes porque todo eso es un string. Y esto nos va a aparecer
para que el usuario ingrese el dato. Entonces, de esa manera, el usuario ingresa el valor y yo después puedo hacer un print, bienvenido, coma, y la variable. De esa manera va a aparecer algo como esto que está acá. ¿Quién es usted? Sería la ejecución de este input. El usuario responde, esto se guarda en NAM, y después el print lo que hace es hacer bienvenido, Chuck. Aquí estaría la variable. Entonces, esa es una forma de poder empezar con Python a trabajar con un usuario, de forma muy básica, pero ya ahí empezamos o podemos hacer algunas cosas sencillas, como es el caso de la tarea. Cuando vamos ya a crear el programa, vamos a ya programar, hay ciertas cosas que son buenas recomendaciones, y eso son los comentarios. Incluso en los exámenes yo evalúo que coloquen comentarios. ¿Por qué es importante los comentarios? Porque me acuerdo hoy de lo que hice, en este caso en la programación, pero en una semana ya no me acuerdo muy bien de qué fue lo que hice. Y en un mes, menos aún. Y en un año no tengo ni idea de qué es lo que está ahí programado. Si no, comento. Pero si yo llego y comento, ya puedo de manera más sencilla recordar qué es lo que hace ese código. Entonces, por eso es importante comentar el código. Es algo vital, no solamente para que otra persona entienda su código, sino también para ustedes entender el código dentro de unos días o entre unos meses. ¿Qué otras cosas? ¿Por qué otra cosa es importante? Porque también nos permiten describir qué es lo que está pasando en esa secuencia de código. Cuando yo comento algo, yo puedo decir procedimiento para sacar promedios, procedimiento para incluir un estudiante, procedimiento X, lo que sea. Esos comentarios el compilador no los va a tomar en cuenta, así que no va a producir ningún error, simplemente van a estar ahí y es para que el ser humano le facilite entender ese código. Así como también después corregir algún error o cambiar algunas cosas, es mucho más fácil porque ya va a estar documentado. También y los comentarios algunas veces nos sirven para hacer pruebas. Entonces, por ejemplo, yo hice mi código y no estoy muy seguro si ese código está dando problemas. Entonces, en lugar de borrarlo, porque no estoy seguro si está bien o mal, lo que hago es comentarlo, ponerle este simbolito de numeral. Entonces, el compilador va a omitir, no va a leer ese código, por lo tanto, yo podría evaluar si eso está fallando o está trabajando bien, sin necesidad de tener que borrarlo todo y después volverlo a escribir. Entonces, es una función muy importante que nos va a servir muchísimo, no solo para el posterior, no solo para después, a futuro, sino también para el momento en que estemos trabajando. Profe, la barra inclinada no también sirve aquí en Python para los comentarios o solo el numeral. Es que es diferente, en los códigos hay programas que por ejemplo te hacen doble slash y eso te sirve ya para comentar. Hay otros que es slash y signo de asterisco, ya usted puede comentar. Este Python es numeral, es el que por decirlo así, se recomienda. Puede que existan otros, ahorita no recuerdo que exista otra forma. Hay uno con punto y coma, me parece, profe. Punto y coma. Sí, podríamos probar. Pero sí hay varias formas. Normalmente cuando uno va a escribir una sola línea, como en este caso, una sola línea de comentarios, se utiliza el símbolo numeral. Cuando ya va a escribir más, ya va a ser como un párrafo, sí se usan otras. No sé si por aquí venía, no sé si lo venía la numeral. Entonces, cuando yo voy a escribir varias líneas de código, bueno, no, perdón, cuando yo voy a escribir varias líneas de comentarios, sí utilizo otro. Aunque igual podría colocarlos aquí, numeral, 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 y funciona, no hay ningún problema. Pero son diferentes formas, hay diferentes lenguajes. Por ejemplo, me acuerdo que en C es el slash, y también el slash el asterisco. Profe, y en Tía Portal es doble. ¿En cuál? Tía Portal se comenta con doble slash en AWS. Claro, te aportan. Ok. Sí, entonces ahí hay diferentes opciones. Cada código tiene ahí sus particularidades, es la que hay que irse familiarizando.
Entonces, aquí lo que es un ejemplo de lo que hablamos antes, que yo puedo ir comentando bloque a bloque qué es lo que hace mi código. Si yo no tengo esos comentarios, va a ser un poco más complicado. No es imposible descifrar qué es lo que hace esto, pero me ayuda y ayuda a los programadores que vengan a hacer algún cambio o que vengan a hacer alguna revisión en saber qué es lo que está haciendo estos bloques. Entonces, por eso es una buena práctica comentar. Entonces, siempre yo reviso también esto, lo evalúo para, de forma, tenemos que obligarlos un poco a ustedes para que se acostumbren a hacerlo. Porque es algo, digamos, que los programadores muchas veces les da pereza porque es colocar más, pero es algo que ayuda mucho a futuro. Ok, vamos por acá. Este es un ejemplo igual con el tema del input. Algunas veces yo quiero leer algo que el usuario ingresa, pero eso que el usuario ingresa va a ser un string. Entonces, yo para poderlo utilizar, muchas veces tengo que convertirlo en un entero o en un flotante. Entonces, si queremos leer un número que el usuario vaya a ingresar, debemos convertirlo en un entero o en un string, en un entero o un flotante. Entonces, este es un ejemplo acá, por ejemplo, dice int, le da la variable y dice input, y le pide al usuario que ingrese el piso europeo. Bueno, aquí es una cuestión de que en Europa el piso inicia en 0 y el piso en Estados Unidos inicia en 1. Entonces, lo que hace es como hacer una conversión de pisos. Entonces, llega y dice el usuario, ingresa el piso y le suman 1 para convertirlo entonces en Estados Unidos, en formato en Estados Unidos. Pero vean que antes de poder hacer esta suma, tuvo que haber convertido la respuesta del usuario en un entero. Ahora sí, ya lo puede sumar y ahora sí, ya lo podría mostrar con la función print. Si yo no hago este int, recordemos que eso nos va a dar error porque va a agarrar y va a tratar de concatenar un array, un chart, un string con un dato entero. Entonces va a dar el error que vimos anteriormente. No sé si hay alguna duda con esta parte, porque esto es importante para la tarea. ¿Estamos claros entonces con esa parte? Perfecto. Ok, en síntesis, vimos hoy que yo puedo saber qué tipo es una variable por medio de la función type. Vimos que yo no puedo mezclar en operaciones como la suma, en caso esta de concatenar, diferentes tipos de variables, sino que tengo que manejar las mismas, el mismo tipo. Vimos que también existen palabras reservadas, las cuales no puedo utilizar para nombrar mis variables. Vimos también el tema de las variables y vimos que es cómo deben ser nombradas para garantizar de que van a tener un sentido y no va a dificultar tanto la lectura del código. Vimos los operadores en Python, vimos cuál era la priorización de esos operadores, la precedencia. Vimos también que la división de números enteros siempre va a dar un flotante. Eso no era igual en Python, la versión 2, la versión 3 sí. Vimos que se pueden convertir los tipos. Yo puedo pasar de un entero a en este caso, de un carácter, o en este caso un número en string, lo puedo pasar a entero, lo puedo pasar a flotante después. Igual de un entero a flotante. Vemos que hay ese tipo de conversiones, y de igual manera existe la conversión, que no la vimos acá, existe la conversión de que yo puedo pasar de un número a un carácter. Eso lo hace de forma, sin que no nos demos cuenta, el print. El print hace eso, porque agarra este de acá y lo convierte en entero para imprimir, porque todo eso que está imprimiendo ahí es un string. Pero igual existe la función en la que yo podría agarrar un número y convertirlo a un string. Vimos la conversión, perdón, vimos ¿Eso sí se hizo arriba, no? ¿Perdón? Eso sí se hizo arriba, lo que usted dijo que aquí no se vio. El 1, 2 y el 3
Lo he puesto entre comillas. Sí, no, pero lo que yo quería era que yo un número lo pasaba a string. Eso era un string que era número, lo pasamos a número. Acá. ¿Ves? 1, 2, 3 era un string. Y yo lo convertí acá en un número. Lo que yo decía era agarrar el número y convertirlo en string. Que es algo que se hace mucho en Pixel, por ejemplo, cuando trabajamos con microcontroladores y queremos imprimir resultados numéricos en una LCD. Entonces tengo que agarrar todos esos números y convertirlos en un string para poder mandarlos a imprimir en la pantalla. En este caso el print ya Python lo hace por nosotros. Ya esto de acá, que es un entero, ya lo convierte en un string. Pero existe la función también para convertir de entero a un string, que es también en parte de las conversiones. También vimos la entrada, que es para que el usuario pueda ingresar valores y ustedes trabajar con esas entradas que ingresa el usuario. Y también vimos el tema de los comentarios, en este caso con el símbolo numeral, para comentar nuestro código y también para facilitarnos, tanto a los programadores futuros como a nosotros mismos en el futuro, entender el código que hicimos. Y también para el profesor que tiene que revisar. Muchas veces es complicado, si no está comentado, es complicado entender. Ok, entonces, ¿cuál es la tarea que les corresponde a ustedes? La tarea es algo sencillo, pero esa Creo que se cayó el profe. El profe no se escucha. en este caso lo que pido acá es un programa. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe. Ahora sí. Fue que me llamaron, entonces, como estoy con el celular. Ok, entonces, estábamos por la tarea, quedamos ahí. Entonces, con la tarea, es un programa muy sencillo, pero que igual se hace en muchas ocasiones, que es pasar de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius. En este caso, yo mismo estoy pidiendo que se haga de grados Celsius a Fahrenheit. Pero igual, si ustedes quieren seguir practicando y hacerlo que también pase de Fahrenheit a Celsius, bienvenido sea. Pero lo mínimo es que convierta de Celsius a Fahrenheit e imprima en la pantalla. Y en este caso, la conversión, ¿verdad? Lo que quiero que me coloquen no es el programa, sino que nada más que me coloquen el pantallazo, el print screen de su código y con el resultado. ¿Está claro esa parte? Lo que es la entrega. Ok. Entonces, eso sería la tareita. Entonces, no sé si hay alguna duda o consulta hasta el momento de lo que vimos hoy. Ya, Recuérdenlo, profe. perfecto. Ya vamos a empezar, ahora sí un poco más, vamos a ir un poquito más acelerados. Ya tenemos aquí las bases, ya ustedes tienen un poco más de lo que es un algoritmo, ya entienden un poco más de la historia y cómo estamos ahorita con los diferentes lenguajes.
Ya vieron que Python es uno de los que más se utilizan y que tiene mayor crecimiento en los últimos años. No es un lenguaje nuevo, pero sí ya está agarrando mucha fuerza en los últimos años. Entonces sí es algo que nos va a servir de mucho para desarrollar aplicaciones tanto a nivel de personal de ustedes, a nivel profesional también, y también para desarrollo y de aplicaciones, tanto para proyectos en la U como proyectos personales. Entonces, eso sería todo por hoy, muchachos. Ahí quedo atento a cualquier consulta o duda. Recordarles que vayan leyendo también el libro de forma paralela para ir complementando lo que se ve en clase y que ahí queda pendiente cualquier consulta adicional. Pasen buena noche. Ah, bueno, y me quedo con el que me hizo la consulta del problema que tenía. Para los demás, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, profe.